Muchas gracias, presidente. Hoy venimos a reformar una norma que no es una cómoda norma, como se ha dicho en este recinto. Es una norma esencial para la democracia y la república. Me voy a remitir a lo que se nos dijo cuando se reformó la Constitución de la Nación en el año 94. Y se nos dijo en la ley de reforma que esta Constitución reformada venía a atenuar el presidencialismo en la Argentina. Y como no soy abogada, no voy a hacer un análisis desde el derecho, sino que voy a hacer un análisis desde la ciencia política para argumentar por qué esta reforma constitucional lamentablemente no ha atenuado el presidencialismo en la Argentina, sino que lo ha acentuado. El otro punto que quiero destacar es que la reforma que hoy estamos tratando, a la ley 26.122, no es una reforma en contra de ningún gobierno. Es una reforma en favor de la democracia y de la república. Es una reforma que busca recuperar las potestades y las facultades que este Congreso ha perdido a lo largo de los últimos años. Y las ha ido perdiendo por dos razones. Una, porque el Congreso ha sido desplazado por el Poder Ejecutivo a lo largo de estos años. Y no solo de los últimos, a lo largo de, le diría, la última década y media, presidente. Este Congreso ha sido despreciado. Y la foto máxima del desprecio fue la que se produjo aquí el pasado 1 de marzo. Pero también este Congreso abdicó de sus potestades. Este Congreso entregó facultades al Ejecutivo. Y hoy nos disponemos a iniciar un camino diferente, un camino de recuperación institucional de la capacidad del Congreso de participar en los procesos de formulación de políticas públicas y también de control. El politólogo argentino quizás más reconocido en el mundo, que es Guillermo O'Donnell, ha caracterizado a las nuevas democracias, a muchas de las nuevas democracias en el mundo, no solo en esta región y no solo a la Argentina, como democracias delegativas. Señor presidente, creo que con esta reforma empezamos a desandar el camino de la delegación para empezar a caminar el camino de la efectiva representación. ¿Cuál es la característica de la democracia delegativa? Esas democracias son democracias donde los presidentes se sienten todos poderosos, omnipotentes, desprecian, desplazan, intentan someter a los controles institucionales horizontales. Esos presidentes, como fue muy bien mencionada anteriormente una cita de Leandro Alem, se vuelven débiles, creen que son poderosos pero no lo son. Y fíjese usted que esa cita de Alem es del siglo XIX y Guillermo O'Donnell escribe su primer artículo sobre democracias delegativas recién en el año 92. Esas democracias delegativas tienen un peligro, que es no solo que cuando entran en crisis esos gobiernos pueden generar gran inestabilidad en el régimen democrático, sino que tienen la tendencia a deslizarse hacia el autoritarismo. Cuando en la democracia no hay control, y el control lo ejerce el Congreso, el control lo ejerce la justicia, el control lo ejercen los órganos de control, y lo ejercemos los ciudadanos cuando votamos cada 2 años, la democracia, presidente, se vuelve una parodia. La democracia sin control es parodia, no es democracia. Por eso hoy venimos no solo a fortalecer al Congreso de la Nación, venimos a fortalecer a los ejecutivos, venimos a darles a los ejecutivos la posibilidad de que haya mayor deliberación en el proceso de formación de las leyes,
la deliberación que exige una democracia de calidad, una democracia puramente representativa y no delegativa, y venimos a darle mayor control al Congreso sobre el Poder Ejecutivo. En definitiva, esta no es una reforma que solo fortalece a este Congreso, esta reforma fortalece a los presidentes. Aquí se ha hablado de decisionismo y me permito hacer una pequeña corrección a un diputado preopinante. El decisionismo no es un invento de este gobierno. El hiperpresidencialismo en la Argentina tampoco es un invento de los últimos 27 años. Y si leemos el libro de Carlos Santiago Nino, Un país al margen de la ley, y calculo que varios de ustedes lo han leído, recordarán varios de sus capítulos referidos a la raíz autoritaria que está profundamente enraizada en nuestra cultura política. Ese es el autoritarismo que tenemos que combatir y que nos cuesta a todos combatir. Al gobierno, a la oposición, a los partidos políticos mayoritarios, a las minorías, a los sectores empresariales, sindicales. Tenemos que combatir la cultura autoritaria que tenemos inserta en nuestras prácticas desde hace muchísimas décadas. Y hoy me parece que avanzamos en una recuperación del rol del Congreso en ese sentido. Como aquí se ha dicho, sobre todo en los últimos años, y le diría que previo a la reforma de la Constitución, comienza el récord en el uso de los DNUs, o los decretos de necesidad de urgencia. Y la verdad es que parecía, por lo menos hasta la presidencia de la actual presidente de la Nación, que los presidentes buscaban superar sus récords. Se llegó a firmar un decreto de necesidad y urgencia cada 6 días. Muchas veces se ha esgrimido que el Congreso era lento para dar tratamiento a estas potenciales propuestas legislativas o mensajes de ley del Ejecutivo hacia este Poder Legislativo. Sin embargo, yo me permito recordar que este Congreso ha aprobado, por ejemplo, la intervención de la provincia de Santiago del Estero o la intervención al PAMI en tan solo 48 horas. Con lo cual, achacarle lentitud al Congreso es verdaderamente un argumento falso y de toda falsedad. La Corte, y se ha mencionado aquí, ya ha hablado, y bastante, y creo que va a seguir hablando, respecto de las circunstancias excepcionales que establece la Constitución que deben mediar y deben existir a la hora de que un presidente firme un decreto de necesidad de urgencia. Y si también estudiamos y repasamos, como lo han hecho muchos colegas de la ciencia política y especialistas en el funcionamiento institucional, los contenidos de los decretos de necesidad y urgencia, nos daremos cuenta que en su gran mayoría no han existido las circunstancias excepcionales que nos establece la Constitución Nacional. La Corte ha dicho que en todo caso un presidente puede firmar un decreto de necesidad y urgencia cuando el Congreso no se pueda reunir por 2 razones, o por una acción bélica o por un desastre natural. Y yo no creo que en los últimos 27 años hayamos entrado en guerra o que haya habido un desastre natural que haya impedido que este Congreso se reuniera. Presidente, y esto es importante decirlo, cuando un presidente firma un decreto de necesidad y urgencia, no solo está perdiendo poder, a pesar de que cree que lo tiene, está siendo más autoritario. Cuando se firma un DNU, hay menos democracia. Cuando se firma un DNU, hay menos deliberación en esta casa, en este ámbito. Cuando se firma un DNU, se sustrae la voz del pueblo representado en esta Cámara y la voz de las provincias y la ciudad de Buenos Aires representadas en el Senado a opinar. Por eso digo que es importante la reforma que hoy nos estamos disponiendo a aprobar. Y es más que importante, es una reforma fundamental y esencial. No es una reforma cómoda,
y no es una reforma de coyuntura. Para mí y para nuestro bloque es una reforma de fondo, es una reforma que va a afectar a este y a los próximos gobiernos. Y es una reforma que hará de este sistema un sistema mejor. Solo quiero destacar un punto del dictamen, que es el referido a finalmente dar cumplimiento al artículo 82 de la Constitución Nacional, que prohíbe el silencio o la sanción ficta. Me parece que eso es un punto importante que debemos destacar. Aquí se han mencionado otros casos. Recuerdo que en las discusiones hemos hablado del caso de Italia, el caso de España, pero también quiero llamar la atención positivamente respecto al caso de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, cuando el jefe de gobierno de la ciudad firma un decreto de necesidad y urgencia, si el decreto no es tratado por la legislatura porteña dentro de los 30 días de firmado el decreto, se cae. No hay ninguna discusión. El silencio implica rechazo, implica caída del decreto de necesidad y urgencia. Y este es un punto importante porque genera un incentivo muy fuerte para que los jefes de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires no hayan abusado de los decretos de necesidad y urgencia. El actual jefe de gobierno, Mauricio Macri, ha firmado apenas 3 decretos de necesidad y urgencia, casi en 3 años de gestión. Y 2 de esos decretos de necesidad y urgencia han sido firmados por las 2 inundaciones, aquella que se produjo en 2008 y la que se acaba de producir recientemente en la Ciudad de Buenos Aires, para habilitar con rapidez el pago de los subsidios. Fíjese usted entonces que cuando las instituciones se diseñan correctamente, se generan los incentivos que estamos buscando. Diputada, la diputada Gil Lozano le pide una interrupción. No, diputada, en este momento no, gracias. Retomo. Cuando diseñamos una institución es importante saber que estamos generando incentivos. Y fíjese usted que el constituyente de la Ciudad de Buenos Aires ha tenido la inteligencia de establecer en la propia Constitución de la ciudad esos 30 días como límite máximo para el tratamiento de la legislatura y dotar de validez o no a un decreto de necesidad de urgencia firmado por un jefe de gobierno. Y para ir redondeando y darle el uso de la palabra y compartir el tiempo con la diputada Bertol, quiero decirle que ha sido primero es mi primera intervención en la Cámara, pero también ha sido mi primera intervención en un debate y en la elaboración de un dictamen tan importante. Quiero destacar varias cosas. Uno, la excelente coordinación que ha llevado adelante la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que era la comisión cabecera de tratamiento de la reforma de esta ley. Segundo, el esfuerzo que han puesto todos los compañeros de los bloques de la oposición, sabiendo que para obtener un resultado era necesario en muchos casos de poner creencias o convicciones particulares para ganar en colectivo. Hemos hecho una negociación donde creo que todos salimos contentos porque vemos un producto final y esto es importante. Es importante destacar que se puede negociar, que se puede arribar a consensos y lo estamos haciendo con esta ley. El último punto, para mí, y es también un recuerdo a quien fuera uno de los que más ha trabajado el vínculo entre Ejecutivo y Congreso en la Argentina, es una cita a Guillermo Molinelli, una cita de Guillermo Molinelli que quiero hacer. En el año 99, el 29 de julio, Guillermo Molinelli escribía en La Nación, en el diario La Nación: naturalmente, la actual oposición puede quejarse de que, frente a la posibilidad de obtener la presidencia, es injusto que el próximo presidente se vea algo más restringido que el actual. Y si ganan, tendrán razón. Y quiero decirle a Molinelli que esperó casi 11 años, pero que hoy tiene su respuesta. Hoy estamos anteponiendo el bienestar, el interés general por los intereses particulares de muchos de los que están aquí en esta Cámara,
van a competir por elecciones, van a competir por la presidencia del 2011, pero estamos anteponiendo el interés general por sobre el interés particular. Por todo lo que he expuesto hasta ahora, y también lo hará la diputada Bertol, anticipo nuestro apoyo y voto afirmativo a esta ley. Gracias.